Mi nombre es Ernesto Sánchez Galicia, soy miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, originario del Estado de México. Vengo residiendo aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara, hace 4 años en hermosa provincia. Y quiero platicarles mi testimonio, para la honra y la gloria del Señor. Todo comienza el día 14 de diciembre del año 2014, cuando su hermano se encontraba en su trabajo, cumpliendo una jornada laboral de 24 horas. El día 13 yo comencé, terminé yo el día 14 a las 7 de la mañana. Ese día fue cuando Dios quiso manifestar a su iglesia a nivel universal su voluntad de la elección que ya había hecho en el apóstol Nazón Joaquín García. Yo, por bendición de Dios, conectado al internet y conectado espiritualmente también con toda la iglesia, pude yo también ser testigo de esa manifestación gloriosa y recibí en mi corazón al apóstol Nazón Joaquín. Cuando yo salí de mi trabajo a las 7 de la mañana, yo de una forma presurosa, ya que ese mismo día se iba a honrar el cuerpo del apóstol de Dios por última vez y depositarlo en su última morada, tomé el camión, ruta 249. Después de haberme desvelado viendo la transmisión, tuve un sueño en el cual, pues yo en el mismo camión, yo empezaba a tener esta manifestación de parte de Dios. Yo soñaba que me encontraba yo en mi casa, un lugar grande, amplio, muy hermoso, en el cual yo estaba sentado en mi sala y yo escuchaba, que se escuchaba una algarabía fuerte afuera de la casa. Yo veía a mi compañera y le decía, ¿qué es lo que está pasando afuera? En ese momento es cuando ella me dice, déjame ver qué pasa. Sale y me grita, Ernesto, lo que pasa es que va a pasar el apóstol Nazón Joaquín. Y yo salía y decía, pues vamos a verlo, es una oportunidad muy, muy grande verlo afuera de mi casa. Vamos. Yo salía, lo veía, pero que se veía dirigiendo directamente hacia mi casa, hacia mí, cuando en eso me extiende su mano y me dice, Ernesto, contigo quería estar, contigo quería hablar. En ese momento fue cuando yo le dije al apóstol de Dios, bienvenido sea apóstol de Dios, adelante. Y yo lo pasaba a mi casa, lo pasaba a la sala, le decía que tomara asiento y comenzábamos a platicar, a conversar. En ese momento, entre la plática, yo le decía, apóstol del Señor, yo me acuerdo mucho de esa dominical que usted llevó en el mes de enero. Y yo le decía, apóstol del Señor, yo me acuerdo muy bien cómo usted defendía la elección, el ministerio del apóstol Samuel Joaquín. Y él me decía, no, Ernesto, yo estaba defendiendo mi ministerio. Y yo le decía, yo también me acuerdo de la dominical que llevaba en el mes de agosto. Y él me decía, no, Ernesto, esa ocasión también yo estaba defendiendo mi ministerio. Y yo, sorprendido ya de 2 veces que me había dicho eso, yo le decía, bueno, apóstol del Señor, si usted ya sabía, si usted ya conocía que era apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, ¿por qué no nos lo declaró desde ese momento? ¿Por qué no nos lo dijo? A lo mejor yo en mi sueño con ese atrevimiento. Y él se comenzaba a sonreír y me miraba fijamente a los ojos y me decía, pero Ernesto, si mi padre ya se los había dicho. Yo me sorprendía con esas palabras y le decía, apóstol de Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo fue cuando dijo? ¿En qué momento? Déjeme decirle que yo tengo una mente muy retenedora. Y yo que recuerde, en los años que yo llevo en la iglesia, nunca mencionó que usted fuera el apóstol del Señor. Fue cuando él, con esa misma sonrisa, me dice, Ernesto, lo dijo ahí en sus cartas. Yo en el centro de mesa, yo veía mi Biblia, la Biblia de las epístolas universales a la iglesia del apóstol Samuel Joaquín. En ese momento es cuando yo le digo, apóstol del Señor, dígame en qué parte. Y
yo le extendía mi Biblia y le decía, ¿en qué parte de las cartas menciona que usted es el apóstol del Señor? Yo no recuerdo. Entonces es cuando él me dice, Ernesto, tú lo vas a buscar y lo vas a encontrar. En ese momento, pues yo le insistía nuevamente y le extendía otra vez la Biblia y decía, apóstol del Señor, explíqueme dónde está, en qué parte. No, tú lo vas a encontrar. Yo ya no le insistía, le decía, claro que sí, apóstol del Señor, como usted diga. Terminaba mi sueño, me tocó por bendición de Dios esa ocasión estar adentro del templo el día 14 en su última morada del apóstol del Señor. Y fue cuando yo, antes de que comenzara el momento del culto de oración, yo llevaba mi Biblia, yo la tomaba, la abría, no hojeé mucho, unas 2, una hoja, no recuerdo, pero no fue mucho. Cuando yo me encuentro con una de sus cartas, escrita el 6 de marzo del 2011, la carta con número capítulo 101, versículo 10, en la cual dice que él, el apóstol Samuel Joaquín, se encontraba en la puerta de la casa de oración y él escuchaba al fondo a uno de sus hijos. Yo en ese momento me sorprendí, quedé atónito por esta manifestación que me estaba mostrando ya no en sueño, y que 2, 3, 4, 5 horas atrás, en un sueño, me había el Señor manifestado que en una de las cartas estaba la manifestación de Dios. Yo me quedaba con esa sorpresa, terminaba este hermoso evento y yo salía, le decía a mi compañera, le decía a mi abuelita, le decía a mi madre, le decía a todos, vean este texto, y yo les empezaba a contar, a manifestar lo que Dios me había regalado ese mismo día 14. Pasaron los días y llegó el 3 de enero del 2015. Para mí ese día fue algo muy glorioso, muy hermoso, en el cual Dios me manifestó el alcance de poder glorioso, infinito que tienen los apóstoles. Yo esa ocasión me encontraba solo en mi casa y sabiendo que el apóstol de Dios se encontraba aquí en hermosa provincia, pues yo dije, voy a ver si de pura casualidad el Señor me quisiera regalar la bendición de que pues saliera el apóstol de Dios por X y razón y lo contemplara. Y me apresuré yo de esa forma ese mismo día. Me fui yo a la calle de Jericó y la Glorieta Central, cuando en ese momento yo veo que el apóstol del Señor va a salir. Yo dije, Señor, pues es lo que yo buscaba, lo que yo quería y me lo estás concediendo. Yo en mi mente glorificaba. En ese momento yo empezaba a ver que se ponían las camionetas, los hermanos pues esperando que saliera. Llegó el momento en el que salió, unos niños salieron presurosos, corriendo, lo detuvieron, el siervo del Señor los atendió, diciéndoles Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo te llamas? Me recuerdo que algún niño le preguntó, ¿cómo te llamas? Es su hijo, hermana, le decía una de las hermanas. Y Dios, pues en esa bendición que me tenía, se acercó el apóstol del Señor hacia mí. Y me dice, Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Yo le digo, apóstol del Señor, mi nombre es Ernesto Sánchez y estoy para servirle. Y me dice el apóstol del Señor, dice, Ernesto, Dios te bendiga. Y hubo una pequeña pausa, como queriendo, no sé, recordar él o no sé qué modo, qué pasó en ese momento, cuando me dice, y Ernesto, ¿ya encontraste el texto? Y entonces yo me quedo pues con esa sorpresa, otra vez atónito, recordando esa mirada que me había dado en mi sueño. Y me dice, y yo en ese momento le digo al apóstol del Señor, le digo, sí, apóstol del Señor, ya lo encontré. Entonces es cuando
pues yo lloro, comienzo a llorar, y me dice el apóstol del Señor, sabiendo mi pensamiento, me dice, pero no me lo digas a mí, díselo a los incrédulos, díselo a los hermanos para su fe. Entonces es cuando yo, pues comenzando yo con mi lloro, y pues escuchando su voz, sus palabras, yo solamente agaché mi cabeza, y pues yo solamente lo único que hice fue estrecharme hacia él, lo abracé fuertemente, y ya después él me dice, Dios te bendiga. Yo, hermano, en ese momento me quedé con esta sorpresa, me fui al templo, hice mi oración, comencé yo a pedirle al Señor que esta responsabilidad que había tomado, que Él me había dado por medio de su apóstol, de compartirlo, y es por eso que yo estoy platicando mi testimonio que sirva para la fe de la iglesia, testimonio que sirva para los corazones que se hacen duros, porque a la verdad es Dios el que ya está preparando aquellas moradas para cada uno de ellos. Pero yo creo que si el apóstol del Señor dice, díselo a los incrédulos, es porque hay lugar para ellos. Es mi invitación y este es mi testimonio, para la honra y la gloria del Señor.